Bienvenidos a su programa Así Fue. Hoy con proyecciones astrales. A raíz de varias pérdidas de seres amados, llegó a mí la necesidad de preguntarme qué hay más allá de la ciencia. En mi incansable búsqueda y un deseo implacable por saber, una de esas tantas noches, en búsqueda de información, prolongo la vigilia más allá del sueño, en el que siento haber trascendido un estado de conciencia, aun cuando el cuerpo está dormido. Pero eso lo comprendo más adelante. En ese momento la experiencia fue aterradora. Comenzó un hormigueo en todo el cuerpo como el que se siente cuando se nos duerme un brazo. Luego escuché un zumbido, como de abejas. Luego sentí como mi brazo se expandía más allá de los límites de mi piel. Y así el otro, las piernas, toda yo levitaba justo arriba de mí. Recuerdo pensar, ¿y si salgo y no entro? ¿Y si salgo y algo se mete en mi cuerpo y no puedo regresar? ¿Quedo perdida? Realmente fue escalofriante, aterrador, entré en pánico. Se apoderó de mí, le rogué a Dios, Dios, regrésame, regrésame, regrésame. De verdad no quiero saber. Aún no estaba lista. Recuerdo mi gran alegría cuando sentí descender dentro de mi cuerpo nuevamente. Ese día no paré de estudiar de allí en adelante a raíz de esa experiencia. Experiencia fuera del cuerpo. Algunos científicos rechazan el viaje astral, otros aún más. En Holanda pesaron el cuerpo físico antes, durante y después de un viaje astral y encontraron que el cuerpo físico pierde unos 0.63 kilogramos durante la salida aparente al astral. La Academia Internacional de la Conciencia, IAC, organización dedicada a la investigación científica de la esencia humana, la concienciología, está presente en Alemania, Australia, Brasil, España, Italia, México, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos. Enseñan que los viajes astrales están vinculados con un conjunto de impresiones como la caída mientras dormimos, la aparición de sonidos extraños y la incapacidad de movernos durante el sueño. Entonces, estamos ante un conflicto que pone en entredicho los que están de acuerdo con estas teorías y una comunidad científica que siempre quiere tener la última palabra. No pretendemos afirmar ni negar ninguno de estos puntos. Usted es un público inteligente. Ya usted sabe, solo colocamos las evidencias y usted tendrá el poder de sacar sus propias conclusiones. Nuestras redes sociales, arisha.unidosporlamagia@gmail.com es un correo. También @soy_arisha para Twitter e Instagram. Y las redes del programa, @así fue TV. Fíjense cómo se escribe TV. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Así fue TV. Así se llama el canal de YouTube. Tal y como aparece escrito allí, podrán ver al entrar en nuestro canal todos los programas que hemos realizado hasta el momento. Y lo podrán ver plácidamente a la hora que gusten. Ahora sí, bienvenida Mari Quintana. Ella es guía holístico, también es coach numerólogo, en este caso numeróloga. Y nos encontramos muy agradecidos con tu presencia. Bienvenida, Mari Quintana. Todo un gusto tenerte aquí con nosotros en Así Fue, más con este tema tan especial, de lo cual sé que estás muy preparada. Ya hemos estado conversando y fue un tras cámara que uno de nuestros productores decía, me hubiese encantado grabarlas para que todo el público pudiese escuchar todo lo que estábamos diciendo. Bienvenida, Mari, por favor, saluda, entrega tus redes, que ya vamos a comenzar. Gracias.
Mis redes, @entre 3 y 5, 3 y 5 en número. Gracias por la invitación. Muy contenta de tu presencia en el programa, en la emisión de hoy. Estamos hablando de proyección astral. Por un lado se aprueba y por el otro se niega. ¿Qué es la proyección astral y cuál es la explicación para Mari Quintana de este fenómeno? La proyección astral es una experiencia consciente o inconsciente que generalmente inicia en la adolescencia, en la cual el alma sale de la estructura corporal, sale de nuestro cuerpo. ¿Por qué digo consciente o inconsciente? Porque todos hacemos proyecciones astrales. Cuando dormimos nos vamos a hacer proyecciones astrales o viajes astrales. Eso es de una forma inconsciente, no lo podemos controlar. Lo hacemos de una manera natural. Hacemos la ceremonia de dormir, de acostarnos a dormir, relajarnos y dormirnos. Esa es una manera inconsciente de hacer esa proyección. Y esta es la otra forma, que es consciente, donde yo hago un entrenamiento mental y físico para poder salir de la estructura corporal que tengo para poder llegar a algún objetivo específico, a algún lugar, para visitar a alguna persona, para cualquier motivo determinado. Yo he de confesar que estoy muy contenta con la presencia de Mari hoy aquí, ya que la historia que contamos al principio del prólogo fue una experiencia que viví yo hace algunos años atrás. Entonces mi deseo de encontrarme frente a ti y de poder percibir, tener de primera mano estas aseveraciones de una persona conocedora del tema, para mí, al igual que sé que para muchos de nuestros televidentes que han tenido experiencias de este tipo, es una oportunidad única, Mari. Es una oportunidad única, primero, de perder el miedo de contárselo a otros, porque a veces nos da un poquito de miedo que digan, bueno, esta persona perdió sus cabales. También para tratar de entender por qué sucede. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Será que le pasa a muchos y pocos lo comentan? ¿Será que soy alguien especial? ¿Será que llegué a un nivel de iluminación? Hay tantas preguntas que uno se hace cuando tiene estas experiencias. Recuerden un poco, ¿cuántos de ustedes recuerdan haber estado en un sitio que realmente nunca estuvieron? Hagan memoria a ver si les pareció haberse visto desde un sueño acostado en su cama. Hay tela que cortar en este tema, proyecciones astrales. Una de las cosas que me llamó la atención de lo que me comentaste es por qué sucede durante la juventud. Tiene que ver con cuando nosotros estamos en la adolescencia, estamos desarrollando todo nuestro organismo y es donde se despiertan las hormonas. Las hormonas generalmente las relacionamos con todo lo que tiene que ver con el despertar sexual, pero también se despierta a la vez todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Todos, absolutamente todos tenemos esa capacidad. Simplemente que dependiendo de nuestra formación, del entorno familiar que tenemos y de la idea que exista en relación al tema de lo que tiene que ver con el espíritu, con ese manejo que se da, la persona lo asume, lo canaliza o no lo canaliza. Todos tenemos de alguna forma inquietudes. Esas inquietudes van a responder. Por ejemplo, conmigo comenzó en la adolescencia y yo comencé a leer literatura. Me interesaba la literatura que tuviera que ver con todo lo que era el espíritu. Comencé con metafísica, con todo ese tipo de lecturas que yo decía, y comencé como un experimento. Eso para mí fue un experimento de que voy a ver si lo que dice el libro es verdad. Y comencé a practicarlo, y cuando comencé a darme cuenta de que veía cosas y luego lo comprobaba al día siguiente con determinados comentarios con mis compañeras, yo decía, sí lo estoy haciendo, porque tiene que ver con el creer, porque muchas personas, a muchos les pasa que dicen, yo he llegado a este sitio y ya yo estuve aquí, o conozco a aquella persona, no sé de dónde la conozco, y tiene que ver con eso, con esos viajes astrales, pero que de alguna forma se hacen inconscientemente. Bueno, acabamos de ser testigos de la revelación de la primera experiencia de Mari Quintana en salida al astral. En su caso fue debido a
curiosidad. Ella quiso saber de qué se trataba todo eso que estaba leyendo en los libros, siguió las prácticas y lo consiguió. Quiere decir, Mari, que si una persona es su deseo, se asesora, estudia, ¿podría conseguir estos viajes astrales? Por supuesto, todos tenemos esa capacidad, simplemente que tenemos que comenzar a desarrollarlas de alguna forma. Hay algunas características físicas que tienen que ver con el hormigueo, incluso cuando las personas son, que dicen que son muy pesadas para despertarse, que les da mucho sueño, que les cuesta despertarse, tener la conciencia de despertarse, esa es otra característica que le permite a las personas que tienen esa facilidad para poderse proyectar en el astral. A mí me ha sucedido que quedo cansada. No sé si tú has tenido esa misma experiencia. También salen golpes morados de manera inexplicable en el cuerpo. Tiene que ver con esas proyecciones. Bueno. Salidas del cuerpo que no están conscientes en el momento y que luego se van en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, comienzas a evidenciar que estuviste en sitio o estuviste con personas. Una de las cosas que yo comprendí con esto de los viajes astrales fueron dos detalles. El primero, ese hormigueo que sentimos en la mañana, y me he dado cuenta que eso es cuando regresamos. Y el segundo, el cambio de temperatura, que inmediatamente tenemos que pararnos e ir al baño, hacer el uno. Porque el calor y el frío, hay un contraste allí. ¿Y a ustedes no les sucede? ¿Saben cuando se despiertan en la mañana y entran en ese estado de conciencia que dices, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me está yendo bien? ¿Me está yendo? Ese momentito del recuento, ese cuando nos conectamos otra vez con esta realidad, con esta conciencia, en ese momento hay un cambio de temperatura y probablemente apenas nos acordemos de cómo está la cosa en nuestras vidas, hay que pararse rapidito e ir al baño. Vamos a continuar con todo lo que está pautado. La ciencia y las creencias se combinan en un eterno conflicto por ser los únicos poseedores de la verdad. Pero te pregunto a ti, Mari, aparte de esa experiencia personal que has tenido, ¿qué nos puedes contar con cuando conseguiste personas que le sucedían cosas parecidas a ti y comenzaste a comparar la experiencia entre unos y otros? Pero esto me lo comentas al regreso de estos comerciales. Sigan con nosotros que hoy será maravilloso. Así fue. Continuamos con más en su programa Así Fue. Y antes de ir a comerciales, quedamos con una pregunta. Yo le quise saber cómo fue la primera vez que Mari comentó sobre estas experiencias con alguna otra persona. Quería saber si lo hizo porque la persona tenía la misma experiencia que ella o fue que ella se atrevió a hablar con alguien en especial de lo que le estaba sucediendo. Cuéntanos, Mari. Inicialmente no lo dices porque es una experiencia muy personal, porque tiene que ver con la aceptación de tu entorno, con todo lo que tiene que ver con el movimiento espiritual, porque lo espiritual siempre ha estado como que es, las brujas, las que hacen ese tipo de actividad. Luego, poco a poco, el universo te va colocando con personas, te va haciendo encontrarte con personas que tienen esa misma experiencia y entonces ahí es donde comienzas a compartir el hecho de que puedes hacer viajes astrales y comienzas a compartir cuán lejos puedes llegar, cuánto tiempo lo puedes hacer.
Entonces, ya en la edad adulta es cuando ya comienzo a intercambiar con personas que están dentro del área espiritual y me empiezan a comentar los sitios que visitan, las personas que conocen y cómo de alguna forma comienzan a demostrar de que de verdad estuvieron allí. Hay experiencias incluso de niños que pueden hacer viajes astrales y que describen literalmente la ubicación de sitios donde es increíble que puedan llegar ellos a decir cómo llegaron allí, solamente de la manera de haciendo un viaje astral. Bueno, yo conocí una pareja que ellos practicaban desde hace años esto de las salidas al astral y ellos verificaban la información porque se metían en cines y veían películas que en este país no habían sido estrenadas. Entonces era la manera de corroborar. La verdad es que hay muchísimas historias. Para mí fue casi decepcionante una vez que me sentí tan especial cuando tuve esa experiencia que comentamos al principio del programa y después me di cuenta de que no solo mucha gente lo hacía, sino que hay portales web donde las personas, inclusive hay una que se llama los orinautas, ellos hacen sus prácticas y tienen un grupo y están hablando de esto todo el tiempo. De hecho, una vez que yo quise, como tú, acceder ya no porque me sucedía, sino por conocimiento, estudié mucho con ellos y las técnicas de relajación, de cómo trascender el cuerpo, de cómo trascender la mente, a mí me parecieron fabulosas. Esa pregunta está interesante, los pasos para lograr una salida al astral. Lo primordial es calmar el pensamiento, calmar la mente, porque la mente te aprisiona, te limita. Cuando tú te acuestas a dormir, tú haces el último pensamiento y ya tu cuerpo cae y de ahí te liberas. Bueno, de esa misma forma, hacerlo conscientemente. ¿Cuál es la forma de hacerlo consciente? Primero con la respiración, para poder entrar a lo que es la meditación. Cuando haces un proceso de meditación, tu cuerpo comienza, es un ejercicio como un entrenamiento. Comienzas a dar pasos, pequeños pasos y luego vas trotando. Las personas que no pueden hacer meditación porque dicen que les incomoda, porque les cuesta, porque les da el hormigueo, porque sienten ruidos, sienten murmullos en los oídos, olores, incluso sabores les puede llegar, es porque ya ellos tienen, vamos a decir, como grados, son conocimientos que ya lo han venido practicando, pero cuando llegan en este plano, lo olvidan. Entonces nosotros venimos a recordar lo que de alguna manera ya nosotros traemos en la historia, en nuestra historia, en nuestro haber. Entonces, cuando comienzas a hacer eso, tienes que dejar de relajarte, mantener la mente en blanco y ahí comienzas a hacer esa gran experiencia de lo que es un viaje astral. La gente no imagina lo difícil que es poner esta mente en blanco. La mente nos juega artimañas y una vez que lo intenten, e invito a todos a intentarlo, a callar la mente, van a ver lo difícil que es y cómo ella hace que te acuerdes de la llave que se te quedó en tal sitio, de lo que es muy importante que tienes que hacer mañana en el trabajo, de lo que te dijo tu mamá que no se te podía olvidar para la noche. Y así te sabotea, te sabotea, te sabotea hasta que te haces consciente de que tú eres más que tu mente y tú mandas. Y perseveras, perseveras y no te enganchas en ningún pensamiento, no te conectas en este, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro. Y llega un momento, como dice Mari Quintana, que a través de la respiración llega ese estado en el que todo se calma. También me he dado cuenta, Mari, no sé si lo compartes, que en la respiración hay una especie de energía que nosotros adquirimos, es decir, en los electrones y en lo que está entrando al cuerpo cuando respiramos, yo siento, esto habría que profundizarlo más, que hay una especie de gasolina que requiere el cuerpo para despegar al astral. Es decir, ese respirar y respirar de la manera correcta es un proceso que favorece ese desprendimiento, porque hay un punto en el astral en el que tú sientes cómo sale. Para que ese desprendimiento se haga posible, yo pienso que en esa respiración hay una potencia implícita. Es que la respiración es el primer paso.
la primera forma de conectarte. Te concentras en la respiración, Claro. porque cuando tú te centras, empiezas a hacer un proceso de meditación, te centras en la respiración y efectivamente tu mente comienza a jugar y te recuerda incluso escenas de la niñez, de etapas anteriores que piensas que ya están superadas. Entonces vuelves a concentrarte en la respiración, pero eso es para comenzar a tomar la llave para hacer el viaje. ¿Y cuál es la llave? Concentrarte en el latido de tu corazón, porque la conexión está realmente allí. Cuando tú comienzas a calmar tu pensamiento y empiezas a sentir que tu cuerpo late, sientes el latido de tu corazón en todo tu cuerpo, allí comienza la conexión. Tu mente está en calma, pero ella siempre va a estar jugando, tu pensamiento siempre va a estar jugando, porque es el ego, de alguna forma, a distraerte, para que no te conectes. Entonces, respiras y en lo que empiezas a respirar, que es el juego de inspirar, expirar, se conecta con la llave. ¿Dónde está la llave? En el corazón. El corazón es el que te va a decir, ya, estás bien, estás en una tierra segura, vas a comenzar a caminar. Y allí comienza esa sensación tan agradable que tiene que ver con un viaje astral. Es una sensación increíble. La Iglesia Católica también ha documentado experiencias sobrenaturales, denominadas bilocación. No es lo mismo que proyección astral, pero vale la pena mencionarla. La bilocación es la facultad de estar en dos lugares distintos simultáneamente. Varios santos a lo largo de la historia han presentado esta cualidad. Por ejemplo, San Antonio de Padua, San Martín de Porras, San Juan Bosco, Francisco Javier y San Alfonso María de Ligorio fueron vistos en dos o varios lugares distintos de manera simultánea. En nuestro tiempo, San Padre Pío, el famoso santo de Pietrelcina, podía estar en dos sitios distintos al mismo tiempo. Hay evidencias y pruebas de estos casos. Emmanuel Swedenborg, científico teólogo y místico sueco, afirmó que había estado en varias dimensiones. Asimismo, ofreció detalles de todas ellas. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Y nos lo dices, nos lo cuentas al regreso de los comerciales, porque me están haciendo señas y el tiempo es corto cuando la emisión es tan buena como esta. Ya regresamos. Continuamos con su programa. Así fue hoy con nuestra invitada Mari Quintana, quien es coach holístico y además guía en este tipo de procesos que tienen que ver con experiencias astrales. Yo, aprovechando su presencia, antes de ir a comerciales, le preguntaba sobre el tema de la bilocación. Y ahora que estamos aquí al regreso, quisiera agregar una pregunta más. No solo qué es la bilocación, sino en qué se diferencia del viaje astral. La bilocación es una experiencia mística donde una persona tiene la capacidad de estar en dos sitios a la vez, o es visible en dos sitios a la vez. En uno está físico y en el otro está visible. Pero ¿cuál es la diferencia entre un viaje astral y la bilocación? Tiene que ver con el espíritu. Nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es, ¿dónde está el cuerpo? Es la estructura
donde nos vemos. La mente, ¿dónde está la mente? Si yo le pregunto a usted dónde está la mente, ¿qué me respondería? Mi mente está en el espacio, en el universo, en el cosmos, en el todo. La mayoría diría que su mente está acá, que tiene que ver con los pensamientos, pero la mente está distribuida en cada una de nuestras células. Nuestra mente no es solo aquí, sino nuestra mente está en todas partes. Y el espíritu es el todo. El espíritu es el todo. Nosotros tenemos un alma y somos un solo espíritu, pero el espíritu es todo. Yo no sé si me estoy explicando. Entonces, cuando nosotros hacemos una proyección astral o un viaje astral, tiene que ver con el alma, con la esencia que tenemos individualizada en esta estructura corporal. Cuando hacemos una bilocación, tiene que ver con el espíritu, con la proyección de ese espíritu del todo en el cual somos. Nosotros somos parte del océano, pero dentro del océano, lo visible, somos olas dentro del océano. Cada ola es individual, pero ninguna ola sobrepasa la otra. Entonces, dentro de eso, dentro del todo, que es el espíritu, ocurre la bilocación, donde hay personas que las ven completas. A mí me han visto varias veces, en varias ocasiones, en varias oportunidades, varias personas. No te me vayas a aparecer, por favor. Pero que tiene que ver con una función del espíritu específica, porque tiene que estar esa persona en ese sitio, solamente ser visible. Muy pocas son las experiencias donde en el proceso de bilocación la persona puede comunicarse, solamente es vista. Entiendo, nada más la ven. Pero no las tocas ni hablas con ella, porque tiene que ver con ese espíritu, tiene que ver con un compromiso espiritual que esa persona por alguna razón está allí, por algún compromiso. La hija mía, su papi falleció y ella me comentó que en un momento en el que estaba en peligro su vida, ella es diabética y tuvo un bajón de azúcar y cayó al suelo. Y sus compañeritos no sabían lo que sucedía, pensaba que era un chiste, echando broma. Y ella se asustó mucho porque normalmente ella está rodeada de personas que conocen y ella sabe que la auxilian. Pero en este caso, para los diabéticos, estos bajones de azúcar con personas que no conocen, no están al tanto, ella le dio mucho temor porque pensó, nadie va a llegar con el azúcar que necesito para salvarme. Y en ese momento ella vio a su papá. Entonces, me imagino yo que es bueno, el caso no pega porque ya el señor no estaba. Ya el señor no Pero estaba. de alguna forma este caso, él se le mostró físicamente a ella para que se calmara, porque la primera reacción era que se tenía que calmar. Se calmó, digirió un alimento que ya había consumido y gracias a Dios salió de ese trance. Tiene que ver, indistintamente que no estuviera físicamente, su estructura corporal no estuviera en este plano. Entonces, ¿podría suceder que esas bilocaciones respondan a necesidades espirituales y esas personas aparecen allí en esos momentos para dar aliento, para dar alguna señal, para dar alguna advertencia quizás? Y que ocurre no solo con personas que están en este plano, sino que ocurre con personas que ya trascendieron este plano. Como en el caso de mi hija. Como en el caso de su hija. Puede ser que de repente o lo ve reflejado en otra persona. De repente estás hablando con alguien y ves reflejado a alguien que ya partió y dices, ya va, y te quedas así como sorprendido. Y cuando te sorprende, vuelves otra vez como que ya va. Hay un mensaje allí que tienes que poner atención a ese mensaje que te está llegando. Entonces, esa es la diferencia entre lo que es el viaje astral y la bilocación. La siguiente pregunta que tenía que ver con el manejo. Cuando nosotros estamos pasando en viajes astrales, estamos experimentando todo lo que tiene que ver, incluso cuando trascendemos de plano, hay un aprendizaje, así como cuando nosotros llegamos acá, que aprendemos a caminar, aprendemos a dar pasos, y es un proceso. Primero gateas, luego das los primeros pasos, luego caminas y luego corres, luego subes las escaleras, luego subes y bajas corriendo. Todo eso es un proceso que igual en el espíritu, en el astral, se va aprendiendo. Entonces, yo puedo hacer un viaje astral, pero mientras estoy aprendiendo, dando los primeros pasos de poder hacer una proyección astral, yo no puedo manifestarme físicamente, no puedo expresarle a otro que yo estuve allí en presencia. Hay personas que pueden mover objetos, pueden dejar rastros de que en algún momento estuvieron allí.
lo dejan con olores, lo dejan con sabores, lo dejan con esencias, mueven o colocan algún sitio. Incluso hay personas que con animales que manifiestan a través de que si tenía una mascota, la mascota se pone como estaba, como esa persona le gusta que estuviera. O generalmente puede ocurrir, llegan mariposas, llegan insectos que identifican, y eso de alguna forma es la demostración de que esa energía está allí, de que esa persona está allí. Ari, qué interesante todo esto que nos estás comentando. ¿Sabes por qué? Porque estoy entendiendo como muchas cosas a la vez. En una oportunidad también se movió algo en la mesa. No sé cuántos de ustedes en la casa han sentido que una silla se mueve. Y una de las cosas que me impresionó, porque como a raíz de esta experiencia que yo estuve de la salida al astral, yo atravesaba las cosas. Entonces digo, pero ¿cómo pueden? Y ahora entiendo. O sea, es como ir avanzando, ir practicando dentro de ese otro espacio. Cuéntame hasta dónde has llegado tú. Ajá, ¿Has logrado? Iba a eso. Dentro de mi experiencia en lo que tiene que ver con el viaje astral, yo me limito a saber de alguien o a una determinada, una específica situación. O sea, no me interesa, o hasta el momento no me ha interesado dejar muestras de que yo he estado en algún sitio para conectarme con alguien. Es mi experiencia personal, claro, de hacerlo de esa forma. Porque la idea es no interrumpir donde tú estás llegando, porque quieres saber. Fíjate, esa gente que dice, olió igual que el perfume de la abuela que ya no está. Esto es muy interesante. En 1995, escuchemos esto, la CIA desclasificó el proyecto Stargate, un programa secreto en el que se había estado trabajando con numerosas personas capaces de observar lugares distantes y eventos futuros, o sea, inclusive también caminar en el tiempo. El estudio se realizó en Maryland entre 1978 y 1995. En el proyecto Stargate participaron importantes científicos. Entre estos figuran Russell Targ, reconocido físico y parapsicólogo, también Harold Puthoff, ingeniero y parapsicólogo. Los hombres de ciencia trataron de probar la capacidad de la mente humana para trascender los límites del espacio y del tiempo. Russell Targ comprobó la visión remota en condiciones controladas del sueño. El propósito de la investigación era conseguir datos sobre espionaje, terrorismo, bases secretas, misiles ocultos. Pasamos de las creencias y la religión para mencionar ahora utilizar estas herramientas para preparativos de guerra. ¿Qué opinas de esto? Bueno, en relación, es la unión de lo que es lo científico, porque eso tiene que ver con lo científico, la ciencia, y lo holístico, lo espiritual. Y es que tienen que estar unidos. Y están unidos, simplemente que la mayoría no lo asume como tal, porque siempre está eso oculto, siempre nos han enseñado el miedo a lo oculto, a lo malo, a que si nos vamos va a pasar algo malo, siempre ese temor. Entonces es superar esos miedos para poder integrarse. La idea es que si yo voy a utilizar esto sea para lograr la paz, no para lograr otro tipo de conducta que esté fuera de los límites que agreda a otra persona. Pero sí se ha comprobado que no solo en todo lo que tiene que ver con la CIA, con todo lo que es el espionaje del saber, del desarrollo de la mediunidad, tiene que ver con eso, con ese desarrollo, porque el realizar viajes astrales, eso no es como salir y trotar y me voy a prepararme para una carrera de 100 metros planos. Eso tiene que ver con el espíritu y es muy delicado, es muy frágil. Si lo hago, es un entrenamiento que lo hago tipo militar, como se puede hacer en esas experiencias, se tiende a dañar lo que es el espíritu, se tiende a dañar lo que es el alma de la persona, porque va en contra de lo que la persona tiene determinado vivir como experiencia.
Todos nosotros cuando nacemos, nosotros ya ya tenemos establecido todo lo que queremos hacer, todas nuestras experiencias, desde que nacemos hasta que trascendemos. Todos ya traemos todo eso determinado. Cuando yo me presto para hacer ese tipo de experimento, mi espíritu comienza a afectarse. ¿Qué ocurre? Claro que ocurre, porque de alguna manera, incluso no solo en la inteligencia militar, sino en la inteligencia no militar o inteligencia paramilitar se utiliza todo lo que tiene que ver con esa energía, con el manejo de la energía para saber cómo les va a ir. Tal cual nos comenta, y al regreso de estos comerciales nos continuará comentando cómo utilizan algunas mentes maquiavélicas esto del viaje astral para sus propios intereses. Ya regresamos con más de Así Fue. Seguimos en su programa Así Fue. Nuestras redes sociales, arisha.unidosporlamagia@gmail.com. Mis redes, @soypisoarilla, en Twitter y en Instagram, igual que la de nuestro programa, @asífuetvs. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube, pónganos manito arriba cuando les gusten los videos. El nombre de nuestro canal de YouTube es Así Fue TVs. Todos fíjense cómo se escribe TVs. Todos los programas que hemos realizado hasta el momento se encuentran organizaditos allí para que lo vean en el tiempo que tengan disponible y más disfruten. Continuamos con Mari Quintana, que la saqué de concentración con mi pasión por todo lo que ella estaba comentando. Y en comerciales les puedo decir que fueron entre el coordinador, el camarógrafo, el productor, todo el mundo se acercó para hacer una pregunta, así que tiene que ser muy concreta para que nos respondas a todos. La primera pregunta, la parálisis del sueño y la proyección astral, ¿cuál es la relación? Ok, voy a tratar de responder todas en un solo bloque. Voy a hacer el esfuerzo. Ok, pero entonces espera que no te las he hecho, entonces te las hago todas rapidito. Hablaron de la parálisis del sueño y la proyección astral. Hablaron de estos artistas que usaban la salida fuera del cuerpo para crear en sus pinturas, en su arte. Y hablaban sobre las profecías de Nostradamus. Ahora sí, respóndemelas todas. Ok, todo tiene que ver, la parálisis del sueño vamos a empezar por lo que es la mente, por lo que es el ego, la prisión de la mente. Porque habíamos hablado al inicio de lo que es calmar el pensamiento. Tenemos que aprender a calmar el pensamiento. ¿Qué ocurre? Que para todos nosotros hacemos viajes astrales cada noche que nos acostamos. Facundo Cabral decía, voy a morir, porque él decía que era una similitud acostarse a dormir y morir, porque el cuerpo no sentía absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, nos acostamos a dormir y dormimos, lo hacemos de una manera natural, espontánea, sin estrés. Nuestra mente se libera, no pensamos en nada y hacemos el descanso respectivo. Ocurre lo mismo con eso. Cuando nosotros tratamos de hacer el entrenamiento, de hacer el viaje astral consciente, que comenzamos a hacer ese juego, a jugar entre quiero hacerlo y no quiero hacerlo porque me da miedo lo que voy a ver adelante, o con lo que me voy a encontrar, o con lo que me voy a encontrar. Da terror, sí.
tiene que ver con la prisión mental. No me entrego al espíritu. Porque cuando yo me acuesto a dormir, mi espíritu sale el alma y el espíritu se une, o sea, el alma va hasta donde está el espíritu para hacer un recorrido específico. No necesariamente tiene que ser un recorrido para recordar, para llegar a acuerdos. Cuando nosotros nos quedamos encarcelados allí con la mente, voy a tratar de explicarlo con un ejemplo cuando manejas bicicleta. Cuando tú agarras y estás aprendiendo a manejar bicicleta, estás pendiente de darle a los pedales, de agarrar el volante, de tener el equilibrio, de hacer todo ese ejercicio. Ya cuando por tercera vez agarras la bicicleta, ya en tu mente no repasas teóricamente lo que tienes que hacer. Agarras la bicicleta, le das a los pedales y sigues adelante. Ocurre lo mismo con el viaje astral. Cuando tú estás comenzando a hacer los viajes astrales conscientes, tu mente comienza a hacer repasos. El repaso, tienes que hacer esto, tienes que relajarte, tienes que respirar, tienes que mantenerte, tienes que cerrar los ojos. Entonces allí la mente hace un juego, como el juego cuando estás meditando. Cuando empiezas la meditación, se te acuerdas que dejaste la llave mal puesta, que no colocaste la carta donde tenías que llevarla. Te llegan todos esos pensamientos. Y entonces, de esa misma manera, cuando tú estás haciendo el viaje astral y lo estás haciendo como el repaso teórico, la mente te hace un juego y te hace, en teoría, te repasa lo que tú haces natural desde el espíritu. Ajá, ¿y con lo de Dalí? Ajá, y con lo que tiene que ver con los artistas, entonces voy ahí, cuando tú comienzas a calmar tu pensamiento, cuando empiezas a escuchar ese latido del corazón, que es con quien te comunicas, con el espíritu, comienzan a llegar a tu mente y comienzas en automático a proyectar eso en tu vida, las funciones, tu propósito de vida. ¿Qué pasa con estos artistas? Que estos artistas sabían que hay de alguna manera un mundo más allá que le permitía tener imágenes que ellos no sabían, ellos en ese momento no podían determinar si era futuro o pasado, sino que ellos pensaban que era un invento y así lo hacían. Dalí lo hacía con sueño, él apenas se levantaba, agarraba y hacía el esbozo de la pintura. Terminó siendo un gran surrealista, pero es porque de alguna forma el pensamiento baja, el pensamiento se calma, el ego baja, el espíritu surge y comienzan a surgir todas esas ideas que a la final son futuristas. La tecnología, ¿cómo surge la tecnología? La tecnología surge cuando el pensamiento se calma, la persona que está diseñando, que está haciendo todo lo que tiene que ver con la codificación de la tecnología, surge y salen los grandes inventos. A todos nos ocurre que de repente estamos pendientes, queremos crear algo y no sale sino hasta cuando calmamos el pensamiento, incluso cuando duermen. Los cantantes a veces están dándole la melodía y no la agarran y de repente se quedan dormidos, se quedan entredormidos y cuando se vuelven a despertar dan con la melodía, que a veces es una melodía que se hace muy famosa, pero es por eso, porque calman el pensamiento para que el espíritu pueda hablar y es el que se proyecta. Claro, y a través de permitirse entrar en estados alterados de conciencia, bien sea por la meditación, porque están dormidos. A veces pasa cuando la gente bebe o cuando la gente consume algún tipo de narcóticos, también entran en estos estados alterados de conciencia y tienen acceso a planos inimaginables, futuristas, porque también me comentabas que en esa dimensión, vamos a decir así, pues en ese plano astral, no hay tiempo. Entonces la gente, a través de la emoción, tengo entendido, tiene la posibilidad de viajar hacia el pasado o hacia el futuro. Fíjense que Leonardo da Vinci, él tenía un asistente y le ponía al asistente que lo despertara cada 3 horas. ¿Qué estaba buscando él? Tener conciencia, tener recuerdo de dónde estaba su espíritu en ese momento que el asistente lo levantaba. Y allí él tomaba nota, tal cual nos estás explicando. Entonces, del viaje astral en general es algo fascinante. Habemos personas en las cuales me incluyo, y sé que tú también, Mari, no solo nos provoca estudiarlo, practicarlo, conocerlo, sino que lo meditamos muchísimo. O sea, dentro de Dios,
¿qué hay más allá de esta realidad? Eso se convierte en un mar infinito, lleno de posibilidades que, por cierto, cuéntame qué pasa cuando vemos una película de terror y nos acostamos a dormir y la diferencia cuando vemos una película linda y nos acostamos a dormir. ¿Qué sucede allí? Tiene que ver con los miedos. Nosotros vivimos un mundo dual, vivimos un mundo donde está lo bueno y lo malo, así de alguna manera lo intelectualizamos, lo blanco y lo negro, lo alto y lo bajo, es un mundo dual, cuando en realidad es un solo mundo, es la vida. No hay bueno, no hay malo, pero nos acostumbraron y nos han criado en una cultura de culpas y de miedos, y es donde fluyen, por ejemplo, cuando hay parálisis del sueño, que la persona se siente que se aterra, que se le paraliza el cuerpo, que se queda rígido, que siente que no se puede mover, ahí están nuestros miedos, de alguna forma comienzan a atacar. Entonces, las personas que le gustan este tipo de películas, de este tipo de temas, que tiene que ver con lo oscuro, con las oscuridades, tendemos a etiquetarlas, tendemos a decirles que no está bien, pero ello lo que hace de alguna forma es aflorar en nosotros los miedos más internos que podamos tener. En el gran iceberg del inconsciente, lo más oscuro a veces es lo que sale, a veces lo queremos tener ahí pisado y al revés, tenemos que dejar que aflore, tenemos que dejar que fluya para poder vencer ese miedo en el cual estamos. Entonces, la parálisis del sueño tiene también que ver con esos miedos que a veces nosotros tenemos allí, en el inconsciente, que ni siquiera podemos nosotros determinar, ni siquiera podemos decir, tengo miedo a, porque a veces no nos los podemos explicar. Sí. Inclusive a veces en ese plano puede suceder también, Mari Quintana, nuestra querida Mari. Inclusive en ese plano puede suceder también, Mari, que despertamos porque algo nos asusta, pero esa parte del cuerpo que conecta del sueño a la realidad, a la vigilia, te hablo del cuerpo. Tú sabes que el cuerpo hay algo que desconecta para que podamos soñar que corremos, que saltamos, todas estas cosas. Pero al momento de dormir, él lo desconecta para nosotros poder soñar todo lo que estamos haciendo. Yo pienso que entran en conciencia cuando la parálisis, tienen vigilia, pero el cuerpo aún no ha conectado esa parte. Y además, como están en los dos planos, perciben ruidos y cosas de otro plano y no pueden reaccionar en este plano. Esa es la impotencia. Y con lo que nos comentas también de la parte de las películas, porque fíjate que una de las cosas que hemos leído en libros es que el plano astral se maneja también por vibración. Entonces, tal cual nos estabas comentando, si dormimos en una vibración baja de películas muy densas, también tenemos acceso a sueños, a entrar a planos astrales densos. Mientras que si los planos son más bonitos, al momento de esa aparente muerte, como lo decía el Señor, que también quería explicar eso, dicen los budistas y todos los que creen en la reencarnación, que el momento de morir sucede lo mismo que cuando soñamos, exactamente igual. Lo único es que tenemos un cordón de plata que nos permite regresar. Y al morir no está esa conexión de ese cordón de plata conectado al cuerpo y entonces no hay manera de volver. Por eso él decía, voy a morir. Es como que sí, morí y regresé nuevamente. Mari Quintana, muy contenta, muy agradecida con tu presencia. Quiero que le des a todo ese público que está fascinado con toda esa información que le has dado, tus conclusiones del tema. ¿Qué le dirías a todas esas personas que han tenido experiencias de este tipo y no saben a quién contársela, no tienen cómo canalizarla, dónde estudiar, qué leer? Recomiéndales algo. Bueno, dónde estudiar, no hay acá una institución que te permita, voy a estudiarlo, eso es algo muy personal. Lecturas, sí hay muchas lecturas que pueden ir tomando, como para ir concientizando de lo que tiene que ver con todo lo que es el espíritu. Hay un libro que es Conversaciones con Dios, de Neil Walsh, que tiene que ver con que hay una explicación muy sencilla de lo que tiene que ver con la conexión, de lo que es el espíritu, la mente, de cómo nos podemos conectar, esa conexión con Dios permanente.
y explica lo del mundo dual, de la dualidad del mundo. En la medida en que nosotros dejamos de ver la dualidad, comenzamos a conectarnos con nuestro espíritu. Entonces, lo siguiente es, la gente siempre me pregunta en la calle que cómo pueden hacer. Lo inicial es la respiración. La respiración diafragmática es bien importante. La meditación, quien no pueda meditar, tratar de calmar la mente. ¿Cómo calmo la mente? Concentrándome en la respiración. O sea, enfocando la atención allí. Enfocando la atención en la respiración. Ahí voy calmando la mente, dejar la mente en blanco. En la medida en que mi mente está en blanco, comienzo a controlar la mente, comienzo a salir de la prisión de los sentidos y empiezo a conectarme con el espíritu. Así es, Mari. Bueno, yo supe de un instituto por allí que se llama Instituto Internacional de Proyecciología y Concienciología. Su sede está en Brasil y tiene muchísimas sucursales. Yo tuve la oportunidad de compartir en algún momento con uno de ellos en Argentina. Mari, ha sido todo un placer realmente para mí, sobre todo porque aclaraste tantas dudas de este tema que mueve las fibras de muchos, que algunos buscándolo, como tú comentas que te sucedió a ti, o sin buscarlo, como me pasó a mí, que realmente asusta mucho, porque uno no está preparado. Realmente, si ya quizás tú habías leído, daba un poquito de menos miedito. A mí sí me dio mucho miedo al principio, pero cuando aprendí que en el astral, al igual que en los sueños, nos vamos a conseguir cosas dependiendo de cómo estemos vibrando, volvemos al principio que siempre tratamos de impartir en este programa. Emanar cosas bonitas, tratar de vibrar en positivo para que sea en sueños, en viaje astral o en vigilia, siempre atraigamos a nosotros lo mejor. Muchísimas gracias, querido público. Los esperamos aquí en una próxima emisión de Así Fue y esperamos que este programa haya sido de su agrado. Bendiciones, muy buenas noches.